Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a otro programa especial que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Vamos a estar tocando un tema muy interesante. Dios habla a su pueblo. Es una gran bendición que Dios nos hable. Y queremos tocar 3 puntos que el Señor nos hablaba hace 2 domingos, que son muy importantes para que nosotros podamos aprender más de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Es un gusto para nosotros llegar a sus hogares y compartir con ustedes lo que Dios nos da. Bienvenida, hermana Magdalena, hermana Cori. Iniciamos con mi hermana Cori. Están un poco tímidas en esta tarde, pero vamos a empezar a entrar en ambiente. Hermana Cori. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este programa. Sabemos que siempre es de gran bendición poder llevar estas palabras hasta sus hogares. Amén. De la forma que el Señor ahora nos está permitiendo hacerlo, pues hay que aprovechar los medios que tenemos. Y pues, como ya mencionaba mi hermana Xochitl, el Señor nos había hablado hace 2 domingos de algunas cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y una de ellas es alabarle en la prueba. Sabemos que estas son quizás una de las predicaciones que más nos encantan a todos, o tal vez predicar también nos gusta mucho. Son temas muy bonitos. Ya bien decía el hermano Víctor una vez que predicar de esto es muy, muy bonito, muy especial, pero ponerlo por obra es una de las cosas más difíciles, quizás, alabar al Señor en medio de la prueba. Pero no es imposible, porque el Señor nos ha enseñado cómo hacerlo. Y pues en su palabra encontramos muchas formas de poder hacer esta alabanza en medio de la tribulación. Y un caso quizás muy conocido es el caso de Pablo y Silas cuando fueron apresados. Y pues ahí en Hechos, que es el versículo que traigo yo ahora, Hechos 16, en el versículo 25, habla cómo Pablo empieza a alabar al Señor en medio de una situación muy difícil. Y dice el versículo: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vemos cómo es que no veía él, es claro que veía la adversidad que estaban viviendo, estaban resentidos porque habían sido azotados, pues tenían dolor en sus cuerpos y situaciones muy difíciles, pero no les impidió esto poder alabar al Señor. Y como les digo, es quizás fácil decirlo, pero ya vivirlo es muy complicado. Y a veces nosotros podemos ahora en esta situación estar viviendo presos, no porque hay rejas alrededor de nosotros, pero sí hay situaciones que están afectando nuestras vidas. Prisiones espirituales, por ejemplo. Espirituales, sí, así es. Y dejemos eso del pecado y lo vicio y todo eso, sino que hay cosas que cada quien conoce. Usted que nos está viendo, que tiene en su corazón, en su mente, lo que andamos ahí, que son cosas que a veces le ponemos mucho cuidado a eso y nos impiden alabar al Señor. Y esa es una tribulación que estamos viviendo a veces, que es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que vencer esas situaciones. Y en medio de esas situaciones, nosotros somos capaces de alabar al Señor. Porque nosotros estamos diciendo ahorita que queremos ir a la iglesia porque extrañamos tanto lo que ahí se nos enseñaba. Y parte de las cosas que nos enseñaron ahí fue alabar al Señor en medio de la tribulación. Muchas predicaciones oímos de eso. Pues ahora es tiempo de ponerlo por obra. Como les digo, es difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Y es hora de que nosotros dejemos esas cosas que nos están impidiendo alabar al Señor. Nosotros tenemos que tener esa convicción de en quién hemos creído, y que todas las adversidades, todas las situaciones que estamos pasando no nos van a impedir nosotros tener esa comunión con el Señor. Es difícil, sí, pero no es imposible. Yo estaba hablando con mi esposo hace poco de esto, de que a veces en las oraciones últimamente yo estoy pidiendo que el Señor me limpie, muchas cosas que yo siento en mi corazón, en lugar de estar pidiendo la misericordia por esas personas que ahorita están sufriendo la enfermedad ahorita que está de moda. Y qué es lo que el enemigo quiere, que a veces nos enfrasquemos en nuestros problemas, en cómo me siento yo, en que yo quiero que el Señor me limpie a mí, y no estoy olvidándome de la labor que el Señor me ha encomendado hacer, como su hija, que es estar orando por la misericordia, por otras personas que no han llegado a los pies del Señor. Y a veces eso se nos olvida por estar enfrascados en nuestros problemas, cosas
que son vanas, que no tienen importancia, y es más importante que nosotros reaccionemos y empecemos a alabar al Señor, y porque eso le agrada al Señor, y no es que vamos a alabarle con una gran voz que tenemos, porque no la tenemos, pero sí el Señor anhela escuchar nuestras voces, anhela que nosotros nos derramemos delante de su presencia, alabarle en cualquiera que sea nuestra situación. Vemos como Pablo lo pudo hacer, y algo muy importante que yo podía rescatar de esto es que a través de esa alabanza que él tuvo, ahí dice la palabra, los presos oían. Hay gente que lo va a ver, hay gente que va a escuchar, y ese es un testimonio que nosotros damos cuando nosotros dejamos de quejarnos y empezamos a alabar al Señor en medio de las situaciones. Hay otros que nos están viendo, y así como nosotros anhelamos ese día en que vamos a ir regresar a la iglesia, yo sé y por fe que por medio de ese testimonio nosotros no solo vamos a llegar nosotros, sino que van a llegar esos que les dimos esas palabras de consuelo, y van a llegar muchos más a los pies del Señor. Y es un gran ejemplo que nos da Pablo y Silas, porque las prisiones de antes no son como las de ahora. Uno piensa, estaban presitos solamente en su celda, o andaban ahí solo porque no podían salir. Antes no, eran calabozos, y los ataban con cadenas, grilletes, y ahí mismo donde los ponían, ahí hacían sus necesidades, ahí comían. Imagínense ustedes solamente las condiciones deplorables que estos pobres hombres tenían, y aún así ellos alababan al Señor. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está usted viviendo en este momento? ¿Acaso está en un calabozo? ¿Acaso está siendo azotado? ¿Acaso está encarcelado, atado a cadenas? ¿Cuál es su condición? Y veamos que si esos hombres pudieron, ¿saben cuál es la diferencia a veces de hoy a la iglesia de este tiempo, a la iglesia primitiva? La entrega que tenían para el Señor. A veces uno con un pequeño problema ya está llorando, ya se está quejando, ya estamos con esa ansiedad, y se nos olvida. Sabe que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, el Señor se encarga de darnos ese bienestar como hijos de Él que somos. Y el propósito de Dios es que nosotros estemos bien en todo momento, no importando la circunstancia, que tengamos paz en medio de la tormenta, dice esa alabanza, y así tiene que ser. Nuestra fe tiene que ser madura, nuestra fe tiene que ser sólida, estar confiando en que Dios está con nosotros a pesar de lo que estemos pasando, y eso nos va a producir paz y gozo, porque el Señor se encarga de que su Espíritu Santo nos reconforte, nos fortalezca, nos levante, porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Dios y no en el problema ni en la circunstancia. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a alabarle a pesar de esta situación. Y por eso nos decía, eso quiero de ustedes y eso demando de ustedes. Y Dios habla en todo momento, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar y aprender a buscarle más del Señor, porque después vamos a seguir hablando de por qué no tenemos esa madurez sólida, esa fe ferviente en el Señor, porque tiene que ver con el estilo de vida que estamos llevando. Hermana Magdalena. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sí, estamos viendo ese tema que dice alabarle en la prueba. Sabemos que cada uno de nosotros está viviendo una prueba muy diferente, ¿verdad? La prueba de hermana Cori, hermana Xochitl, hermana Magdalena es muy diferente a la prueba que ustedes están viviendo, pero decirles que el Señor está con cada uno de ustedes. Amén. Algunos de ustedes tal vez la prueba que está viviendo y es lo que todos estamos perdiendo el sueño. Haga usted ese tiempo, no se lo dedique a la ira, al enojo, a la cólera porque no puede dormir. Todo aquel que va a amanecer en su casa, dedique ese tiempo para alabar al Señor leyendo la Biblia, orando. Mire cuánta situación está viviendo, hermanos, si nosotros estamos en la gloria ahorita. Amén. Hay muchas personas que están perdiendo sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus familiares, y nosotros aquí a veces quejándonos, y no deberíamos de estarnos quejando, deberíamos de estar alabando al Señor. Ponga en su casa alabanzas, alábele, glorifique, honre el nombre del Señor para que lo honre, tenga misericordia de toda esta gente. Sabemos que en la casa de oración, ¿verdad?, en la congregación, hay hermanos que están enfermos. Tenemos una hermana que está bastante mal. Yo sé que la familia está viviendo una tribulación. Hay que estar orando los unos por los otros. Por los ancianos, hermanos, oremos.
Este es el tiempo que nosotros debemos de estar usando. Hoy no tenemos excusas de decir no puedo. Deje la televisión un rato, deje la radio un rato, deje el teléfono un rato. Haga ese momento, ese espacio como para alabar al Señor. Podemos alabar, dice el Señor, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que nosotros tenemos. Podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo. Alábele, es tiempo. No necesita usted vivir la vida que vivieron estas personas en esos calabozos, en esas cárceles, sufrir. Usted no necesita que le estén dando con un látigo, no necesita que le estén golpeando. Necesita usted ahorita estar en la presencia del Señor. Alábele de esta manera, honre al Padre. Mire qué lindo es estar orándole al Señor, pidiéndole que ese corazón se derrame y que se sienta el poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Sabemos que nuestros hijos nos están dando problemas, nuestros esposos no pueden dar estando problemas, pero nosotros debemos de estar alabando. Perdone, quite todo, pero usted debe perdonar y alabar al Señor, porque es tiempo de alabarle a Él. Estamos en tiempos difíciles y debemos de estarle pidiendo al Señor. No se sienta usted que diga, yo estoy bien aquí, bien cómodo en mi casa. Quite toda la comodidad en la que está y alabe y busque del Señor, como yo les he dicho desde los programas que hemos grabado, que cuando nosotros los veamos, que se sienta ese poder del Espíritu Santo. Usted no necesita decir quiero a una hermana que venga a orar por mí, no, usted hágalo. Usted tiene esa comunión con Dios, la puede hacer, así que busque y alabe al Señor en todo tiempo y en todo momento, y verá que el Señor le va a dar respuesta a la situación que usted tenga. Y si el Señor nos está llamando a nosotros a hablarle de que lo alabe, busque, averigüe qué es alabar y honre y alabe al Señor, hermano. Es tiempo de que estemos alabándolo. Y cuando alabamos, le estamos diciendo a Dios que estamos confiando en Él, que sabemos que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que es más grande el que está con nosotros que cualquier problema que se pueda estar atravesando en este momento. Así es que, y lo que decían mis hermanas, miren, como decía mi hermana Magdalena, muchos están perdiendo sus hijos, muchos están perdiendo sus esposos, y ¿saben qué es lo más tremendo? Que los ven salir de su casa y saben que nunca más los van a volver a ver si no se recuperan de esa enfermedad. Así es que hay que estar clamando los unos por los otros. La oración de intercesión es muy poderosa, y esa es la labor de la iglesia. En vez de estar angustiado, viendo cosas vanas, cosas que realmente no tienen importancia, cuando hay algo que realmente está sucediendo y que es grave, empecemos a pedir por los demás, y el Señor dice que así nos quiere, que estemos intercediendo los unos por los otros, no estar pensando solamente en nosotros, sino pensando en nuestro prójimo, porque así nos manda la palabra, que los amemos como a nosotros mismos, y nosotros no queremos estar en ese problema. Así es que estemos clamando para que esas personas puedan salir bien libradas de esa enfermedad, porque hemos visto cuántos casos se han recuperado, y Dios es un Dios de misericordia. Si su pueblo clama, claro que vamos a tener respuesta del Señor, porque así dice también, clama a mí y yo te responderé. Y en casa, hermana Xochitl, tengan fe. Hermana Odi, ya con hermana Virginia, le habían comunicado que habían ciertos hermanos, ¿verdad?, en otros países y aquí en y se han recuperado, hermanos. Todo y cuando usted tenga fe, todo y cuando usted esté bien delante de la presencia del Señor, todo usted obedezca al Señor, usted va a estar, ¿verdad? Si usted es hijo de Dios y tiene fe, lo que vale es la fe, que usted se va a librar de esa enfermedad y va a dar testimonio. Esperamos esos testimonios, ¿verdad?, en nuestra casa de oración cuando nos veamos. Amén. Vamos al segundo tema. El título de este programa es Dios habla a su pueblo, y tenemos 3 puntos. El primero que el Señor hablaba hace 2 domingos, y si no ha visto la predicación, vaya y escúchela y ponga atención a lo que Dios hablaba. Y el primero es alabarle en la prueba. El segundo es a los que temen a Dios. Para los que temen a Dios nacerá el sol de justicia, que este es el que vamos a tocar en este momento. Vamos a dejar a mi hermana Magdalena. Amén, hermanos. Eso está en Malaquías, ¿verdad? Encontramos nosotros Malaquías 4:2. Pero para hablar de esa palabra que hermana Xochitl le está diciendo, para que nosotros creamos y para que veamos, habría que leer todo Malaquías, y leíamos ahí, ¿verdad? Y el Señor le hablaba a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban entregando ofrendas que no eran agradables para el Señor, ofrendas de animales cojos, animales ciegos, animales que a ellos ya no veían. Entonces al Señor eso no le agradaba, al Señor eso no le gustaba. ¿Qué le está dando usted a Dios en estos momentos? ¿Le está dando ofrendas agradables a la presencia de Él? ¿O le está dando lo que le sobra, lo que usted quiere? ¿O no le está dando nada, hermano? Así que usted ve ahora por qué el Señor, me imagino que a estos que ha sanado, a estos hermanos que ha sanado, es porque han llegado ofrendas gratas delante del Señor.
y estos sacerdotes estaban entregando, se habían equivocado, ya no se acordaban de lo que Dios había hablado con ellos. Y mire bien usted, cuando nosotros damos lo mejor de nuestro diezmo, de nuestras ofrendas, de todo lo que el Señor nos da, y llega a eso, a la presencia del Señor, de nuestras oraciones, de nuestra lectura diaria, de nuestros consejos, hermanos. Si usted da todo eso, el Señor está con usted y esas ofrendas llegan a la presencia de Él. Amén. Y decía que en el Malaquías 4, 2, capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Mire qué bendición, hablando con hermana Xochitl, ¿verdad? Ella decía, ven cómo está escrito sol con mayúscula, ¿verdad? Porque se está refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Él es el sol que va a salir en nuestras vidas. Amén. En estos días de tribulación, porque estamos en días de tribulación. Para todo aquel que no se le ha enfermado ningún familiar, está tranquilo, está fresco, pero usted ore por los que sí están pasando esta situación. Si usted, hermano, en esas noches donde usted no puede dormir, no se le ha derramado ni una lágrima y no ha sentido dolor por toda esta gente, póngase a cuentas con el Señor. Porque sí, hay momentos en los que nosotros en el día, las mujeres y nuestros esposos que nos ayudan y nuestros hijos, hacemos limpieza, ordenamos y hacemos todo esto y hacemos algunas actividades, pero cuando ya llega la noche y cuando oímos eso que un sonido, un silencio, no es sonido, es un silencio total, y estamos acostumbrados a la bulla, acostumbrados al movimiento del tráfico, a las canciones que ponen en las esquinas, a los bolos, a las mujeres, a toda la gente que anda en la calle, y usted dice, esto no es normal, esto no está bien. Entonces usted medite y va a ver que el Señor le va a hablar, le va a decir, ora, levanta manos, ten misericordia, para que yo tenga misericordia cuando te llegue a ti. Tengamos misericordia, hermanos, que el Señor obre y que quite toda esta enfermedad, que la queme, que ya no llegue, que ya no se lleve más almas, pero siempre y cuando pidiéndole al Señor que se haga la voluntad de Él, no la de nosotros, porque Él es soberano y hace con nosotros como Él quiere. Entonces vean bien, hermanos, es de bendición alabarle al Señor en todo tiempo y tener una buena comunión. Hermana Cori. Amén. Como ya mencionaba mi hermana, pues se está refiriendo el sol de justicia a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros lo tenemos en nuestro corazón y estamos asegurados. Tenemos esa convicción de que, y yo hablaba con una persona, decía, nuestra oración debe ser de día a día. No, ahorita estamos orando porque no nos llegue la enfermedad. Pero si llegara, vamos a cambiar la oración y porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos puede sanar, ¿verdad? Y entonces tenemos esa convicción en quién hemos creído. Pero es bonito saber que nosotros también podemos ser ese medio para otras personas y aprovechando la situación que estamos viviendo, pues de plantearles este plan de salvación. Y yo sé que muchos no va a haber ni necesidad de decirles, mire, quiere aceptar al Señor, sino que por las situaciones que están pasando, porque ya nos pidieron oraciones y han visto la sanidad, ellos solitos van a llegar. El Señor, de toda la situación mala que se está dando, pues va a sacar muchas cosas buenas y nosotros vamos a ver ese poder del Señor y esos resultados de toda esa situación, porque hay un Salvador que está ahí esperando por esas personas que aún no le han conocido. Pues a través de estas situaciones el Señor se va a glorificar en sus vidas y va a lograr que ellos vuelvan al arrepentimiento, y también nosotros voy a hacer nuestra parte, ya que nosotros tenemos a nuestro Señor. No nos quedemos con eso, sino que donde sea que vayamos, mandemos un mensaje, mandemos esas palabras de consuelo, mandemos ese mensaje de parte del Señor para que esta gente pueda venir al arrepentimiento y puedan obtener esa salvación que nosotros un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y eso es lo que el Señor dice aquí en su palabra, que tenemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo y dice que el que le sigue a Él no andará nunca más en tinieblas. Tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor. Es una gran bendición lo que está sucediendo, aunque no lo vemos así, pero así es una gran bendición. Mucha gente ahora va a ser convertida, mucha gente va a buscar al Señor, va a ver la necesidad que tiene de reconocerlo como su único y suficiente Salvador, para que puedan ellos también ser parte del pueblo del Señor, para que también
puedan ser llamados hijos de Dios. Así es de que veamos esto como una oportunidad, como decía mi hermana, utilicemos los medios que Dios nos ha dejado para dar esa palabra de consuelo, para hacer el llamado. Yo estaba hablando con mi hermano, un hermano, medio hermano que tenemos, y yo le preguntaba, porque me mandó la Santa Cena del Señor Jesús, y le preguntaba, ¿ustedes ya creen que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario para salvar a cada uno de nosotros? Y me dijo que sí. No saben qué alegría, porque yo le he pedido mucho a Dios para que ellos reconozcan eso. Ellos van avanzando, no quedan en el error, sino que van cambiando conforme ellos van estudiando la palabra, van cambiando, y ahora ya aceptan al Señor como el Salvador, y eso es lo que se necesita para que seamos pueblo de Dios, porque como predicaba mi hermana Odi, la fe que salva es la fe que se tiene en el Señor Jesucristo, y eso es lo que tenemos que predicarle una relación. Nosotros no predicamos religiones, nosotros predicamos una relación con nuestro Señor. ¿Y cómo nosotros vamos a tener una relación con Dios? A través de la palabra, a través de la oración, a través de las meditaciones, que Dios ha abierto mucho el entendimiento en los predicadores para que vengan y nos disciernan cuando nosotros no entendemos lo que Dios está hablando a través de la palabra. Para eso están los pastores, para eso están los que Dios le ha dado ese discernimiento. Así que si usted no entiende, escuche predicaciones y ya va a ver que va a empezar a entender la palabra del Señor. Amén. Y vamos al... ¿Sí, hermana? Sí, hermana Xochitl, mire, por aquí también no me quería ir con esta pregunta que el Señor le hacía en Malaquías capítulo 1, versículo 6, a los sacerdotes, a sus hijos. A nosotros nos está haciendo ahora esa pregunta. En ese tiempo eran los sacerdotes y le decía el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra, hermano, suyo para el Señor? Porque estamos entregando a veces todo lo feo de lo que no deberíamos de entregarle al Señor, debemos de estarle entregando lo mejor de nosotros. Y le decía el Señor, ¿dónde está mi temor? No tenemos honra, tengámosle temor entonces al Señor, hermanos. Si no es de una forma, de otra, pero lleguemos a la presencia de Él y busquemos. Y si nosotros estamos bien delante de la presencia del Señor, porque siempre hay justos, ¿verdad? Siempre hay hermanos que andan bien rectos delante de la presencia del Señor, y usted conoce a uno que se esté desviando, pues vaya y háblele de este programa, y háblele y dígale de que en Malaquías han estado leyendo las hermanas, y dígale que lo lea, y va a encontrar él las respuestas a muchas dudas que tienen, porque el Señor nos habla por medio de esta palabra. Así que le dejamos ese trabajito, ¿verdad? Ese deber para que ustedes lo hagan. Y lea usted, hermano, lea Malaquías. Ahí va a ver que le habla de las ofrendas, les habla de los diezmos, le habla de lo mejor que usted tienen que entregarle al Señor. No diga, ay, cuando ya esté viejito, los jóvenes, cuando ya esté viejito yo me voy a entregar a las cosas del Señor. Ahorita no, ese es para los ancianos. No, hermano, entréguele ahorita su juventud al Señor. Hermano, usted ya está anciano, dice, no, yo ya no puedo porque ya estoy anciano, yo para qué, ya no puedo. ¿Cómo no, hermano? El Señor va a recibir todo y cuando usted venga de todo corazón a la presencia de Él. Amén. Y saben que me llamaba mucho la atención, en el capítulo 3, versículo 13, hay un título que dice, diferencia entre el justo y el malo. A veces nosotros decimos, es que, bueno, inclusive hay personas que dicen, ¿yo para qué voy a ser cristiano? Si los cristianos padecen un montón y los malos y los mundanos disfrutan, tienen carne, tienen cerveza, tienen bebida y tienen todo, y se salen con la suya, dice mucha gente. ¿Para qué yo voy a ser cristiano? Pues fíjese de que nada menos en este momento estamos atravesando un juicio de Dios, porque si usted lee Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día de advenimiento como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. El estopa es un material que es inflamable. Y dice, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todos tenemos nuestra paga, nuestra consecuencia. Lo que sembramos, cosechamos, nos guste o no nos guste, como decía mi ex querido presidente. Así es de que no creamos que se van a salir bien librados la gente que anda haciendo lo malo. Todo a su tiempo va a cegar. Sea bueno o sea malo lo que usted ha sembrado, va a tener su cosecha. Y sabe qué es lo peor del caso, y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Nosotros no sembramos no recogemos la cantidad que sembramos, sino que Dios lo multiplica al 30, al 60 o al 100 por uno. Vea la parábola del sembrador,
Y ahí el Señor nos dice lo que vamos a cosechar. Usted sembró una cosita mala, pero la cosecha no va a ser una cosita mala. Va a tener duplicado, triplicado, cuadruplicado lo que usted ha hecho. Así es que pongámonos a cuentas con el Señor. Seamos sabios, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y recordemos que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. En este tiempo era común que su pueblo le ofreciera sacrificio. Ahora el Señor nos dice, ya con el entendimiento que tenemos, que es mejor ser obediente, porque la obediencia también se lo decía aquí, pero como sabe el Señor de la pata que cojeamos, por eso es que Él siempre nos manda a que por lo menos le ofrendemos palabra del Señor, le ofrendemos buenos sentimientos, buenos pensamientos, porque ¿qué se nos pasa por la cabeza? ¿En qué estamos pensando en este tiempo? ¿Estamos pensando en cosas puras o estamos pensando en cosas que a Dios no le agrada? Todo eso tenemos que nosotros recapacitar, porque el Señor nos está hablando y nos está hablando serio, hermanos. Y si no veamos la situación en la que estamos, los juicios de Dios llegan cuando ya el Señor siente que es demasiada la maldad del pueblo de Él. Y eso lo podemos estudiar en el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios les entregaba pueblos, les mandaba plagas, les mandaba un montón de cosas para que el pueblo se arrepintiera, que ese es el propósito, y se acercara al Señor. Amén. Vamos al tercer tema que el Señor decía en ese domingo, y es sobre la idolatría. La idolatría, hermanos, muchas veces nosotros estamos siendo idólatras y no lo sabemos, porque pensamos que idolatrar o la idolatría es solamente adorar ídolos, pero déjeme decirle que no. El término idolatría se refiere a adorar ídolos, pero también se refiere a quien ama excesivamente a una persona o cosa. Recordemos lo que decía la palabra, o lo que dice la palabra, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y así como también dice de que una persona no puede servir a dos señores, o porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdadera idolatría es cuando nosotros veneramos, cuando valoramos, cuando reverenciamos, cuando para nosotros es más importante cualquier cosa en lugar de Dios. Esa es la verdadera idolatría, y para eso quiero que busquen en sus Biblias Éxodo. Les recomendamos que cada vez que vengan a estar presentes en un programa a través de las redes sociales, ustedes siempre tengan su Biblia, hagan como que están en la iglesia, canten cuando cantamos, sobre todo el culto de domingo, ayuno y oración, ahí es donde hacemos lo más parecido al culto en la iglesia. Vayan, canten, oren, lean la Biblia, aprovechen este momento para que se sientan como que están en la iglesia. Ustedes siéntense como que están allá en las sillas navy blue, así se llamaban las sillas del taber, y esas se parecen mucho. Bueno, vamos a Éxodo 23:6 y veamos lo que dice el Señor de la idolatría, y después les voy a leer uno que les va a dar más entendimiento de lo de la idolatría. 23:6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Imaginen, no las honrarás, no las respetarás, ni las reconocerás. Eso significa honrar. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién tenemos como Dios? Un Dios fuerte. ¿Y saben qué? Celoso. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la idolatría es una obra de la carne. En Gálatas 5:19 al 20 habla sobre la idolatría. En Primera de Corintios 17 habla sobre la idolatría, como el pueblo de Israel comía y bebía, y la idolatría de ellos era el placer. Ellos utilizaban, para ellos lo más importante era el placer, y no les importaba la palabra del Señor, no les importaba lo que Dios, la voluntad del Señor, porque ellos lo que querían era saciarse, así como la gula puede ser una idolatría, el cuerpo humano puede ser idolatría, el trabajo, la familia, su hijo. Los hijos. Y hay personas que, bueno, yo conocí a una hermana
que decía que por el esposo no iba a la iglesia, imagínense ustedes, porque ella pensaba que era más importante tener contento a su esposo que tener contento a Dios. Porque dice el Señor que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, nuestro deber es congregarnos. Pero ella pensaba que a Dios le agradaba que ella fuera obediente, y ahí viene la sumisión de la que hablábamos el martes pasado, porque va en contra de lo que Dios dice. El hombre no quería que fuera a la iglesia, era un hombre celoso y tremendo. Y ella, por querer complacer a su esposo, siendo obediente supuestamente a la palabra del Señor, no le contradecía y se quedaba en casa. La señora terminó apartándose de los caminos de Dios, y ahí es donde tenemos tener mucho cuidado. Ella adoraba a su esposo, tanto que le pagó mal. Años después el hombre le pagó mal, y ya ella estaba tan fría que no pudo regresar a los caminos del Señor. Así es de que tengamos mucho cuidado con la idolatría. Quiero compartirles Colosenses, ya les voy a dejar a mis hermanas para que nos hable un poco más, porque sí, a veces nosotros desconocemos de lo que estamos haciendo con respecto a ese tema. Y saben que la novela es idolatría. Amén. Porque usted, en vez de estar leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios, está homenajeando ese programa. Eso que hubo una hermana que dijo de que ni siquiera podía ir a la iglesia porque se iba a perder la novela. Imagínense ustedes que estaba idolatrando, que estaba honrando a esta mujer. La novela, prefería estar viendo la novela que estar en la iglesia. ¿Acaso no es idolatría ese? Los partidos, hermanos, los partidos. hay hermanos que no van a la iglesia por quedarse viendo al Real Madrid o al Barcelona. Están idolatrando el fútbol, están idolatrando cualquier cosa que sea, que nos aparte o que nosotros pongamos en primer lugar, porque el Señor es un Dios celoso. Y Él dice que Él tiene que estar, una vez me decía a mí, yo tengo que ser para ti primero, segundo y tercer lugar. Así es de que yo les digo que Dios sea primero, y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo que nosotros necesitemos, Él nos lo añada. Rapidito, porque ya se nos va terminando el tiempo. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría no solamente es tener un chinto y que usted le va a estar poniendo altares, eso no es idolatría. Idolatría tiene que ver con cada cosa que usted hace, que pone en primer lugar antes que a Dios. Hermanas. Aclararles a los hermanos, ¿verdad? Que somos de acá de San Salvador. Chinto es un santo, hermano, es algo que usted pone ahí, lo pone en un altar. Les digo porque yo cuando conocí a hermano Víctor decía Chinto, y yo, ¿qué es Chinto? Es un santo, ¿verdad? Entonces, para que usted entienda bien, un santo, no idolatrarlo, una imagen. Usted tiene que tener, hermanos, la certeza, ¿verdad? Y la convicción a quién le sirve a usted. Dice ahí en Levíticos 26:1, no harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondrás en vuestras tierras piedras pintadas para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Mire lo que dice Dios, Él es nuestro Dios. Imagínense, ni una piedra, no podemos hacer nada, porque Él es celoso. Nosotros debemos de estar honrando a nuestro Padre, honrándolo como se debe, como se nos ha enseñado, ¿verdad? Y también dice en Isaías 2:18, y quitará totalmente los ídolos. No vaya a ser que el Señor nos quite algún ídolo, hermano, hermana. Tenga misericordia, vaya a botar todo lo que usted tenía ahí. El televisor no lo vaya a botar, oiga, ya no vea los programas, de verdad, cuando debe de verlo. Dice la palabra que para todo hay tiempo, y nosotros debemos de hacer tiempo para el Señor, más que todo, ¿verdad? Y es que tenemos que disciplinarnos, porque ese es el problema. El problema no es que uno vea novelas, no, pero no me voy a pasar cuántas horas cuando esté en el culto, no, ¿verdad? O va a estar sentada ahí hora tras hora, no. Hay que pedirle al Señor. Dejo con ustedes a mi hermana Cori. Amén. Ya oímos, ¿verdad?, que el Señor es celoso y permite muchas cosas para que sepamos, ¿verdad?, quién es el que manda, ¿verdad? Y hay que someternos a Él. Y me gustaba ahí en Colosenses siempre en el 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sabemos que toda la
las respuestas, que es lo que necesitamos para nuestras vidas, para dejar esas cosas que nos están apartando del Señor, lo vamos a encontrar a través de la palabra del Señor. Y dice aquí que more en abundancia en nosotros, pero es lo que menos estamos leyendo muchas veces. Ahorita quizás el ídolo puede ser el sillón, porque no lo queremos dejar. Ahí pasamos horas y horas y horas, la cama. Si es que quizás algunos que ni se levantan, no se quitan la pijama 3 días, no se bañan. Entonces, es momento de, yo sé que la sabiduría la tenemos y conocemos todas estas cosas, sabemos que el Señor es celoso y no le gusta que adoremos otras cosas, pero a veces nos acomodamos y esos programas, estos devocionales sirven para que nosotros comencemos a reaccionar. Si estamos ahí, pues que empecemos a despertar ya, porque la cuarentena ya va a terminar, hermanos, ¿verdad? Y primeramente el Señor, ya pronto todo esto va a pasar y vamos a volver a trabajarle al Señor como a Él le gusta. Y así decía el Señor, que esto ya pronto un poquito más. Así es que preparémonos espiritualmente, sobre todo, que no llegue el viejo hombre, la vieja mujer con resentimientos, renovados espirituales, que lleguemos con el poder del Señor. Amén. Bueno, creo que eso es todo, hermanos. La verdad es que tenemos muchas cosas que aprender día a día. Hay mucho que aprender, no lo hemos alcanzado todo, pero sí el Señor nos habla a través de estos programas, de esta palabra. Hay que llenarnos de esta palabra, porque ahí encontramos todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Y en el Salmo 100, solamente para terminar, 135:15, dice: los ídolos de las naciones son la plata y el oro. Si como al oro me buscaras, dice el Señor, pues sería algo muy diferente. Nosotros tenemos que buscar más del Señor, si eso es lo que Él quiere, que le dediquemos más tiempo, que nos eduquemos, que primero busquemos al Señor y después todo lo que tengamos que hacer, pero primero es el Señor. Amén. Hermanos, no me quiero retirar, ¿verdad?, sin darles un consejo de parte del Señor. El Señor nos manda en este momento a que nosotros perdonemos. Si queremos vivir en nuestra familia en estos últimos días, tranquilos y en paz y con la bendición de Dios, hermana, perdone a su esposo. Yo sé que le fue infiel, ¿verdad? Perdónelo, ya olvide eso. Hermano, si su esposa le fue infiel o no le ha dado la comida como usted quiere, o no le ha preparado como usted quiere, o le ha hecho algo, perdónelo. Es tiempo de perdonar, porque si no, de nada sirve que nosotros estemos doblando rodillas y no perdonamos. Decía el Señor, ¿verdad? Ahora nos decía de que amemos hasta nuestros enemigos, que si el enemigo nos pide pan, que le demos, si nos pide agua, que le demos. Si el Señor nos pide eso con nuestros enemigos, no cuanto más a los de la familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Amémonos, hermanos, y verá usted que va a tener la recompensa. El Señor dice que cuando nosotros damos, Él nos bendice y nos multiplica, y hermana Xochitl decía también que nos puede hasta multiplicar lo malo. Yo no quiero que me multipliquen lo malo, quiero que me multipliquen lo bueno. Así Amén. Que, hermano, este es el llamado, usted perdone, dé al que no tiene, ame hasta su enemigo, ore por él. Ahorita es tiempo de orar por él, ¿verdad? Recordemos que los hijos de Dios no debemos de tener enemigos. El único enemigo de nosotros es Satanás, y es el único. Los demás son hijos de Dios. Que el Señor me les bendiga. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este día que nos ha dado de vida. Y recordemos, hermanos, estar orando los unos por los otros. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por esta bendición, por esta tarde, noche que usted nos tiene acá, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de entrar a los hogares de nuestros hermanos, Padre. Bendiga a todo aquel que esté enfermo, mi Señor Jesucristo. Usted me decía que cuando orara, levantara manos, y yo levanto manos, mi Señor, desde este momento, desde aquí. Levanto manos para que usted dé sanidad a todos sus hijos. Levanto manos para que aquel que ha caído en la fe crezca, mi Señor Jesucristo. Levanto manos para que usted llegue, Padre, y sea usted multiplicando las bendiciones, Padre Celestial. Yo sé que hay hermanos que no tienen para comer. Yo sé que hay hermanos que están sufriendo X proceso, pero yo sé que usted lo va a sacar adelante, Padre Celestial. Llene, mi Señor, sea usted multiplicando, Padre Celestial. A veces usted hace que pasemos estos procesos para que entendamos que tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios que es celoso, un Dios que la gloria es para Él nada más, mi Señor Jesucristo. Usted nos ha dado victorias en la casa de oración, nos ha dado victoria en nuestros hogares, nos ha dado victoria en nuestra vida, Señor, y yo sé que usted así va a seguir, Padre Celestial. Bendiga, limpie
purifique, restaure, Padre celestial, limpie, mi Señor, sea usted obrando en la vida de cada uno, mi Señor, de sus hijos. Sabemos que usted está con nosotros en cada momento, Padre. Le pedimos que usted sea, mi Señor Jesucristo, dando esa bendición, esa cobertura, que no sea parte, Padre, de esos hogares. Le pido por mi hermana Alicia, Padre celestial, que esté enferma, y yo sé que hay otros hermanos que están enfermos, que no se han podido comunicar con nosotros, Padre, pero yo sé, hay hermanas como mi hermana María Elena que están solas, Padre celestial, pero solas de la presencia de un ser humano, pero usted está ahí con ella, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esos hogares, Padre celestial. Bendiga, limpie, guarde y purifique cada uno, mi Señor. Gracias por este momento, Padre. Gracias porque hemos podido llevar esta palabra. Quite de nosotros toda idolatría, mi Señor. Quite de nosotros toda cosa que no le agrade, porque en este momento nosotros queremos honrarle, queremos glorificarle, queremos, mi Señor, darle lo mejor de nosotros, queremos tener esa buena comunión, queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento, gracias por esta bendición, y le pedimos que usted se quede en nuestros hogares, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, hermanos.